Buenas tardes, docente. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo del curso de Geología con el tema Tectónica de placas. Soy el alumno Edor Bellido Silva. Me ha tocado realizar ese trabajo. Lo estoy presentando solo porque hemos tenido inconvenientes para reunirnos con el grupo. En la clase usted nos explicó que lo podíamos presentar. Entonces, inicio. He estado investigando. Entonces, esta la tectónica de placas inicia, ¿no?, con la teoría de la derivada continental, que fue formulada correctamente por primera vez por Alfred Wegener en 1912. Su idea básica era que una masa continental original, Pangea, se había fragmentado y que a lo largo de las eras geológicas se había ido separando para formar los actuales continentes. En esta imagen podemos ver claro cómo la teoría demuestra que en algún momento fuimos un solo continente y en el transcurrir del tiempo las placas hicieron que se separaran, ¿no?, por el movimiento y las placas entonces se conviertan en diferentes continentes. La tectónica estudia la formación de los continentes y desde hace poco la formación de los océanos que se pueden relacionar directamente en una teoría global o tectónica de placas. Es el tema justo eh, que nos tocó abordar, que corresponde a una síntesis de la evolución geodinámica de las placas que forman la capa más superficial y la más rígida del globo terrestre. En, en esta imagen podemos apreciar cómo ha sido la evolución de los continentes, ¿no?, de cómo antes estaba unida, prácticamente éramos una sola placa madre, y por la formación o por la tectónica de placas se ha ido separando e independizándose en continentes. La teoría de la tectónica de placas representa una verdadera revolución dentro del mundo geológico. Se cambió por completo el modo de pensar sobre la Tierra y las fuerzas que la forman. La tectónica de placas es una teoría con un fundamento científico. Gracias a estudios sistemáticos de los fondos oceánicos se demuestran las ideas de expansión de los fondos oceánicos al iniciar los años 60, con la participación de Hess, Morley, Vine, Wilson, Morgan, Maxine y Parker, y una derivada continental. Al finalizar los años 60 se llega a una lógica rigurosa donde se enumeran los conceptos o leyes de la tectónica de placas. Vamos a explicar un poco los conceptos y las leyes de la tectónica de placas. La superficie del globo se puede dividir en placas rígidas. Inicialmente se inventaría 7 placas. Estas placas esféricas tienen unos 100 kilómetros de espesor. Representan una unidad estructural llamada litosfera. Se habla de las placas litosféricas. Las placas nacen a nivel de las dorsales oceánicas. Estas estructuras se llaman también zonas de acreción. Las placas se abren sin deformarse. Se desplazan como una bolsa sobre un sustrato viscoso llamado astenosfera. Las placas son destruidas al nivel de las fosas oceánicas, zonas dichas de subducción, donde se hunde el manto. Pero en este proceso solamente las partes oceánicas de las placas están tragadas por el interior de la Tierra. Los continentes ligeros se desplazan con las placas que lo cargan, pero son insumergibles. Las fronteras entre las placas se construyen de dorsales, zonas de subducción y una serie de nuevas fallas dichas transcurrentes, otras formaciones del inglés transform foul. Estas fronteras no coinciden con el límite continente, océano. El estudio de la sismicidad permite definirlas. La energía interna del globo se disipa a las fronteras entre las placas de manera mecánica, sismos, formación de cadenas montañosas o de manera térmica, plutones, volcanes. Los movimientos relativos entre las placas rígidas siguen las leyes matemáticas de la cinemática sobre la esfera. Este movimiento se conoce perfectamente y se conoce el polo de rotación o polo de Euler y la velocidad angular relativa. Entonces en esta imagen describe todas las placas presentes, ¿no?, en la Tierra. La placa eurasiática, la placa indo-australiana, la placa africana,
la placa norteamericana, la placa del Caribe, placa sudamericana, la placa de Nazca, la placa de escocesa, placa de los Cocos, placa pacífica, placa Juan Fuca. El movimiento de las placas tectónicas se mueven horizontalmente en distintas direcciones y están agrietadas en muchas partes, excepto en los márgenes. Existen tres tipos de márgenes de acuerdo al movimiento que tienen unas con otras. En estos márgenes, estos son márgenes convergentes, divergentes y transformantes. En esta imagen podemos apreciar, ¿no?, el movimiento de las placas dentro de la litosfera. Los márgenes convergentes. Cuando las placas colisionan a lo largo de los márgenes convergentes, una de las placas subducta bajo la otra, llegando hasta el manto donde se funde y se recicla en este. La colisión y subdicción sobre cuentas abisales y cámaras magnéticas. Márgenes divergentes. Esto ocurre cuando las placas se mueven en sentido contrario. Material del mano. Parcialmente fundido, sube y llena los espacios entre dos placas. Este material es la nueva litosfera que se agrega al comienzo de la placa divergente. Márgenes transformantes. En estos márgenes no se crea ni se destruye la litosfera, son fallas transformantes que ocurren cuando los márgenes divergentes se quiebran y se dividen. La falla de San Andrés en California ocurre cuando la placa del Pacífico se desliza horizontalmente con la placa norteamericana. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver la formación de movimiento de placas en la litosfera que forman, ¿no?, cordilleras o contextos geográficos, mm, una variedad de contextos geográficos, ¿no? Entonces, en esta imagen también podemos apreciar la rotación de la Tierra con las placas, ¿no?, y las formaciones geográficas. La teoría de la tectónica de placas es una teoría geológica que explica la formación en la que está estructurada la litosfera, la porción externa más fría y rígida de la Tierra. La teoría de una explicación de las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas en su deslizamiento sobre el manto terrestre fluido. Sus direcciones e interacciones también explica la formación de las cadenas montañosas, orogénesis. Asimismo, da una explicación satisfactoria de por qué los terremotos y los volcanes se concentran en regiones concretas del planeta, como el cinturón del fuego del Pacífico, o de por qué las grandes fosas submarinas están juntas a las islas continentes y no en el centro del océano. Las placas tectónicas se desplazan unas respecto a otras con velocidades de 2.5 centímetros al año, lo que es aproximadamente la velocidad con que crecen las uñas de los mantos. Dado que se desplazan sobre la superficie finita de la Tierra, las placas interaccionan unas con otras a lo largo de sus fronteras o límites, provocando intensas deformaciones en la corteza y litosfera de la Tierra, lo que ha dado lugar a la formación de grandes cadenas montañosas vertigracia los Andes y Alpes, y grandes sistemas de fallas asociadas con estas, por ejemplo, el sistema de falla de San Andrés, el contacto por fricción entre los bordes de las placas responsables de la mayor parte de terremotos. Otros fenómenos asociados son la creación de volcanes, especialmente notorios en el cinturón de fuego del Océano Pacífico y las fosas oceánicas. Con esto concluyo el trabajo de la teoría de la tectónica de placas, ¿no? Es cómo es que en conclusión, es importante este tema porque nos da a conocer cómo es que la Tierra funciona respecto a la tectónica de placas, ¿no? Cómo es que se dan las formaciones terrestres, cómo es que la geografía de la superficie de la litosfera se ha formado, ¿no? Ejemplos como la cordillera de los Andes, los Alpes y diferentes tipos, los cañones y diferentes tipos de geografías al nivel de la Tierra, ¿no? Es muy importante tener en cuenta este tema dentro del curso de geología. Muchas gracias, docente, espero su comprensión y esto sería el trabajo referente a mi persona. Muchas gracias.